lo abro y que me quedó prendado. Y a las 9 de la mañana, así el día siguiente, lo pude soltar. Lo que dice Federico es que el comunismo es la mayor tragedia del siglo XX, pero que esto llega hasta ahora mismo. Muchísimos datos que yo no tenía. Me has enseñado unas cuantas cosas que me vienen muy bien sobre la propia historia que yo llevo 20 años trabajando. Bibliografía internacional de primera mano. Si Federico se hubiese limitado a hacer eso, una historia del comunismo, pues hubiera sido una historia más bien hecha, pero una historia más. No es eso. Ni Pipes ni Folkogonov han ido tan a fondo como Federico. Lo que Federico hace es reconstruir el sistema de fantasmas que nos construyen a nosotros en torno a ese significante comunismo. Pues Federico, ¿tú consideras que este es el libro de tu vida? Bueno, es el de una parte importante de mi vida, desde luego. En realidad, este es una parte del libro que era, porque el libro original eran de 1100 páginas y salían 2 tomos. Y era claramente anticomercial, y entonces al final lo que he hecho es este primer tomo de 700 y pico, con anexos, y el resto, que es una parte de la investigación sobre las víctimas intelectuales de Lenin y otros aspectos, por ejemplo, más largo, lo de Podemos y lo de la Revolución China, pues dejarlo para, o sea, toda la tiranía de Mao Zedong, Ho Chi Minh y tal, la parte asiática, pues dejarlo para un segundo tomo, y ya terminaré el libro haciendo una versión pequeñita, digamos, de conceptos básicos más de bolsillo, para los que evidentemente no tienen ganas de leer los dummies más de que se llaman ahora. 160, para así, comunismo para idiotas, y entonces comprarán los de Podemos. Es una historia que ha generado toneladas de bibliografía. Abrirse paso por esa bibliografía nos ha llevado a todos una vida. Hay una metáfora sobre el comunismo en el libro que funciona, que es la del búnker de Stalin. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, que es verdad, o sea, es una historia asombrosa y creo que sigue sin abrir. A unos 80 kilómetros de Moscú, a orillas del Volga, y un búnker gigante para el caso de que hubiera una guerra atómica, para que cupiera no solo Stalin y su gobierno, sino la cúpula de la Unión Soviética, o sea, miles de personas. Y después de hecho, es toda una colina, es un monte que llaman la Colina Roja por la sangre, y que se construyó a lo largo de los años, y cuando murió Stalin, mataron, desde luego, al terminar, murió todo el mundo de los que lo hicieron, eran presos políticos del Volgolag, y después debió matar a todos, hasta el arquitecto. Y está hecho en forma de laberinto, la entrada, como las pirámides, pero por fuera, de manera que va siempre contra unos muros de hormigón inexpugnables. Ha intentado entrar, solo hay una supuesta entrada por el Volga, que es impracticable, una especie de poterna, y se supone que hay un cable que lo conecta con el Kremlin, y luego dentro hay turbinas de energía para hacerlo autónomo, con agua y tal. Y no sabemos, no se ha podido abrir, y parece que es la metáfora del comunismo, que sigue teniendo un misterio que he tratado de desentrañar ahí. ¿Por qué 100 años después y 100 millones, más de 100 millones de muertos después, el comunismo todavía es una cosa respetable? Pues porque no lo estudiamos. Un título simbólico, la ceguera voluntaria. Porque nadie se preocupa de estudiar el comunismo, no la historia de Rusia, de la revolución, de Cuba y tal, sino qué es el comunismo en lo esencial. Yo creo que está demasiado dentro de lo que pensamos en el siglo XX y en el XXI como para abordarlo. O sea, nos parece que hay cosas naturales. No. El comunismo es absolutamente antinatural, es una construcción monstruosa, pero que ha permeado de tal manera todas las sociedades del mundo, que nos parecen cosas que en otro tiempo, antes de Lenin, eran aberraciones, ahora nos parecen normales. No puedo evitar la rabia que le da ver cómo todos estos, que no se pueden considerar mangantes o sinvergüenzas, no, esto es una pandilla de asesinos profesionales que llevan el placer de matar en lo más espeso de su sangre. Este libro lo que da, yo pienso muy bien, es una tragedia generacional. Es verdad que en el libro se repite mucho la palabra enigma, es que y tú te haces muchas preguntas. Bueno, porque lo enigmático es por qué sobrevive el comunismo. Ha fracasado en todas partes, ha matado, ha empobrecido, ha triturado las sociedades. ¿Por qué sigue funcionando?
probablemente la matanza globalmente considerada más alta de la historia conocida. El trabajo fundamental del libro es explicar, primero, por qué un chico de Teruel en los años 60, formal, católico de formación, muy buen chico, con ganas de trabajar, una España que se está desarrollando extraordinariamente, que por primera vez en mi familia puedo ir a estudiar con una beca, como los ricos. ¿Por qué acabas en el partido? Pues acabas porque tienes una idea moral, yo lo tenía muy grabado, que cuento en toda la primera parte, esa parte que parece una novela y no es una novela, es mi vida realmente. Porque cuando pierdes la fe, además es coincidió, mi padre se muere cuando yo tengo 16 años, a los pocos meses yo pierdo la fe y veo las imágenes del 68. Yo estaba a un año de ir a la universidad y veo que universitarios, como yo iba a ser, están tirando piedras en París a las CRS. Y unos meses después, los del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia, están los estudiantes como yo, encima de los tanques. Como la política y el sexo estaban prohibidos, pues ¿qué más quería yo que meterme en jardines, ¿no? Lo más cómodo es creer lo que te dice uno. Antes podía ser el cura de tu pueblo, luego puede ser el jefe del Partido Comunista, porque el comunismo es universal y soluciona todo. Y claro, entonces en un momento para mucha gente que ya tiene una crisis religiosa, que dice, ¿qué sentido tiene este mundo? Bueno, pues el comunismo me ofrece un sentido y ya está, es mi religión, ya creo en eso. Contra la sacralidad no hay racionalidad que funcione. Hablas de la fe, precisamente, como lo único para mover las masas y el comunismo como una especie de fe y de religión. Es una fe, es una en ese sentido comparado con el Islam. Claro, porque decía Bertrand Russell, que creo que fue la única cosa no estúpida que dijo sobre el comunismo, que el Islam y el comunismo se parecen en que son religiones prácticas. Los autores del siglo XVII lo decían a propósito del Islam. En aquellos modelos en los que es la religión la que impone su lógica al Estado, esos son modelos perfectamente despóticos, pero de una estabilidad absoluta. Son religiones que te dan la receta para todo lo que tienes que hacer cada día en tu vida. Es decir, y además no te dejan resquicio para salirte de ella. Lo que tienes que comer y no comer, lo que beber y no beber, con quién tienes que ver, lo que tienes que hablar. O sea, son religiones, son morales de costumbres, ¿no? Pero con un principio religioso, y es que si dudas de esa fe te matan. No hay apostasía. El partido tiene una ventaja sobre el Evangelio. Obliga a hacer penitencia a los demás. Mi generación probablemente es la última educada en los valores católicos, digamos el catolicismo popular español, un valor de igualdad, de justicia, de que hay que atender a los que no tienen nada, que es nuestra obligación. Si tú sabes, tienes que enseñar, si tú tienes que ayudar, que compartir y tal. Y claro, si no tienes una fe, digamos, trascendente, pues pasas del más allá al más acá. Y lo único parecido a la Iglesia que había, aparte de la Iglesia, era el partido, ¿no? El libro es como si fueras contigo de la mano, como si el lector fuera contigo de la mano en un viaje en el que vas enseñando no solo la memoria del comunismo, sino a los comunistas, a los personajes. Por eso es verdad que parece una novela. Trato de narrar cómo se ha construido el comunismo, que básicamente son, y creo que es la parte mejor, digamos, la que más trabajo me ha costado. No sé, nunca sabes lo que le va a gustar más a la gente. Cómo a la vez surge con Lenin el terror y al mismo tiempo la mentira en Francia. Bueno, yo creo que tiene una cosa que a la gente le va a llamar mucho la atención, que son retratos, biografías noveladas, digamos, que se leen con interés, pero muy, muy nuevas, tanto de los personajes que crearon el comunismo ruso como de los comunistas e izquierdistas españoles. El que más me ha fascinado, una especie de congreso que hubo justo después de terminar la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, congreso en el 18, donde vinieron, digamos, líderes sindicales, pensadores, socialistas y comunistas de medio mundo, se pusieron a hablar de qué estaba pasando en Rusia, o sea, de si era aceptable que Rusia se hubiera convertido en un matadero. Y dijeron que sí, que era razonable y que en realidad la revolución era eso. Es decir, que si la gente no podía matar a quien le diera la gana cuando le diera la gana, no había revolución. Es decir, como el comunismo y la mentira, con el comunismo salen a la vez. Los comunistas matan y los socialistas dicen que los comunistas no matan. En 6 meses. En meses, en menos de un año está todo el comunismo, todo lo que ha pasado en el siglo XX y en el XXI, lo que sigue pasando en China, en Corea del Norte, en Cuba, en África,
Todo está en esos meses, pero el terror está en Moscú y la mentira está en París. En el caso francés, las primeras informaciones sobre los campos de concentración soviéticos llegan a Francia muy pronto. Con un PC francés que entonces es fuertísimo. Incluso ahora en Francia, si no tienes algún tipo de amistad con el PC, mal vas, aunque seas del partido. Empieza la gran mentira de los intelectuales ¿Y en negro occidentales. sobre blanco, en unas actas? Absolutamente. ¿Cómo es esa historia? Pues es la historia de Yelen, que además que encontraron las actas porque los socialistas rusos piden ayuda a los socialistas franceses, donde habían estado en el exilio. Y cuando van, dicen, bueno, pues vamos a hacer una comisión. Llegan la florinata de los rusos y los franceses. Y ahí Lenin tiene ya un tipo que es fundamental en la historia del comunismo. Hay dos tíos base en la expansión del comunismo, que son Münzenberg en la propaganda y Suvarin en la organización. Y Suvarin, que es un tío que tiene 20 años, que ha conocido a Lenin en Suiza, entre los que instaban a desertar en la Primera Guerra Mundial, porque le han matado a su hermano, al que adoraba, lo han matado en el frente, y culpa a toda la sociedad de que su hermano haya muerto. Y entonces Suvarin consigue que en esa liga, el informe, se llega a decir que lo de los bolcheviques está muy mal, pero cuentan con pelos y señales lo que están haciendo, cómo van matando a todos los partidos, la Asamblea Constituyente, cómo matan a la gente de hambre, les quitan las tarjetas, lo cuentan con absoluto detalle. Después de mucho hablar unos y otros y quedar perfectamente en claro que aquello es una carnicería, una masacre total, sin embargo se justifique. Ese es el genio de Münzenberg, haber creado la mentira más duradera de la historia, basándose siempre en lo mismo, la denigración del adversario, la justificación de su exterminio e incluso la justificación del error al hacerlo. Desde el primer año se supo todo lo que hacía Lenin, pero los socialistas se niegan a condenarlo, por lo que llamaban el bello ideal. El bello ideal era el socialismo, porque es que al final el socialismo conduce al comunismo. Las actas de ese congreso, esos parlamentos me fascinaron. Si pudiera, los metería en el tomo 3 de Los enemigos, que es donde le corresponde. Los marcos de demarcación entre socialdemocracia y comunismo son razonablemente claros después de la Segunda Guerra Mundial, pero no lo eran en absoluto en los años 20, 30, incluso 40. La tragedia es que en Europa, después de la Comuna, ya habían pasado 50 años en los que se había instaurado la socialdemocracia, que era el partido más poderoso, por ejemplo en Alemania, el más votado y el segundo o tercer partido de los países más importantes, colaborando precisamente los dirigentes sindicales con los gobiernos y con los empresarios. Y el desarrollo enorme que tiene Europa hasta la Primera Guerra Mundial se basa en eso, en el pacto continuo de sindicatos, Estado y empresarios. También en España, el estado de bienestar que se dice, esto lo crea Bismarck en Prusia y lo copian en España los conservadores. Eduardo Dato es el primero que empieza a funcionar la seguridad social. Pero es que así estaba el mundo. Quizás la paz del 18 y el 19, la suma de descubrimientos, el lento pero inexorable progreso, tenía que producir una tormenta, una convulsión. La tragedia del comunismo es que Lenin vuelve a los orígenes terroristas del manifiesto comunista, los orígenes de Marx y de Bakunin y de Nechayev, que es lo mismo. Yo creo que ahí queda muy claro que Marx, Bakunin, Nechayev, Isutin, todos los terroristas rusos, por supuesto, todos los marxistas y todos los bakuninistas son igualmente terroristas. Es tan demencial el proyecto que se trata de que un 2% de la población que son proletarios se convierta en el 100% de la población. O sea, convertir el 2 en el 100 y cargarse al 98. Tú dices, bueno, esto ya tiene una ambición que nunca ha habido nada parecido en la historia de la humanidad. Y en España, por el viaje de Anselmo de Lorenzo que cuento a casa de Marx, ver que Marx es un canalla, cómo se puede ser un canalla mintiendo sobre el otro, entonces se hacen de Bakunin. Y por eso en España el anarquismo, llamado anarquismo, pero es el comunismo libertario. Es tan comunista el tío de la
de la FAI o de la CNT, como el del Partido Comunista o luego los bolcheviques del PSOE, ¿no? Volviendo a lo de Francia, es espeluznante cómo los rusos que llegan a contar ahí sus desgracias, empezando por los sindicatos, empezando por sus compañeros, ¿no? Que eso también lo cuentas. Claro. El objetivo realmente es el fuego amigo, ¿no? Ese tipo de cosa que es como el clic de la verdad. Te faltaba ese dato adicional para decir qué barbaridad, sí. Así se consumó la infamia. Yo me imagino en esa reunión la cara que se les tuvo que dar a los rusos que iban allí a pedir ayuda, socorro. Era una llamada de auxilio porque Lenin había ejecutado en pocos meses un plan de exterminio de la población. Y además que lo ha dicho. Es decir, Lenin lo ha dicho, que los van a liquidar a todos. Es decir, Lenin no se ocultó nunca, porque el terror era parte de la eficacia del terror, era el terror de verdad y escandalosamente visible. Porque eran pocos los bolcheviques y necesitaban aterrorizar a muchos. Eran unos 1000 profesionales para 140 millones de personas que tenía Rusia, el país más extenso y más poblado del mundo. Perseguís a ese 2%, porque claro, resulta que son demócratas, son socialistas demócratas, vosotros sois socialistas mesiánicos. En esa conferencia se hace en París para que intervengan Francia y Gran Bretaña, y Churchill dice que hay que intervenir ya para acabar con Lenin, y Alemania se divide. Unos prefieren financiar a Lenin y mantenerlo para que el imperio ruso nunca se levante, a lo que se une al final Lloyd George, que es el mayor canalla de toda esta historia. Dice, no, ante todo tememos al imperio ruso, porque el imperio ruso se acaba de desaparecer, y además no había imperio, había una república gobernada por un socialista. Unos estaban allí, otros hablaban en nombres de personas asesinadas o internadas en campos, y decir, no los voy a escuchar. El resumen es tremendo, es implacable. Como muchos occidentales, ejemplo claro, Wilson, Lloyd George, no quisieron enterarse y por no querer hacer la guerra, simbólicamente perdieron la guerra y el honor, usando la frase de Churchill. Y encima, como era la Primera Guerra Mundial, ya estaban las tropas allí. De hecho, si hubieran ayudado a los generales blancos solo un poquito, hubieran liquidado a Lenin, que no tenía ningún apoyo popular. Pero es que nadie se lo podía imaginar, y una cosa de las que tú dices en el libro es que las cosas pasan. Claro que pasan. En Rusia decían lo mismo que han dicho luego en China, en Cuba, en Venezuela. Eso aquí no puede pasar. Eso aquí claro que puede pasar, y de hecho pasa. Todos los países comunistas, en toda la literatura de todos los países comunistas, todos dicen, eso aquí no. No aquí pasa, también, pasa. por ejemplo en España, claro. Una frase tuya, que tengo yo apuntada por aquí, y es que desde cuándo la libertad exige ajuste de cuentas. Hay un problema terrible, y es que en el fondo los socialistas saben que los comunistas son socialistas. Porque ¿qué es el comunismo? Es una ideología contra la propiedad. Y aquellos que se niegan a admitir que les quiten lo suyo, los matan. Y es la legitimación del asesinato para robarle la propiedad a cada cual. Y esta es la historia real del comunismo, pero es una historia tan sórdida y tan fuerte que es el derecho a matar para robarle a todos lo que es suyo y quedárselo el Partido Comunista en nombre del Estado, es tan fuerte que tienes que disimularlo. O sea, lo que cuento, los 5 años de guerra civil en Rusia son tremendos, porque no se dejan, ni los proletarios se dejan robar, ni los campesinos, ni los pescadores. Nadie. Bueno, y los matan a todos. Ahí hay un tema fundamental que en la segunda parte del libro cada vez aparece más, que es el odio del comunismo a la propiedad privada. Una anécdota muy tonta, muy sencilla, que van a un pueblo donde había unos pescadores, que era la fuente de trabajo fundamental, y le preguntan, ¿y qué pasa? ¿Ya no pescan? Dice, no. ¿Y por qué? Porque pescábamos y nos quitaban el pescado, no nos valía para nada, ¿para qué vamos a pescar? Nada más llega la revolución, la expropiación general, las arbitrariedades, hacen que un 85% de la industria quede fulminado. Y en Europa pensando que no les va a llegar, por supuesto que les llega. Pero es un problema realmente de la izquierda y de la derecha, porque ahí cuento también, como nadie hace caso de los generales blancos, es un milagro que en España al final ganaron los nacionales, porque es la misma historia, generales blancos que desde la periferia intentan parar un gobierno revolucionario que está matando a la gente en las checas. Y aquí, por suerte, como ya había una estructura de voto estable, los que ganaron las elecciones del 36, de verdad, son los que apoyan todos a Franco. Es decir, toda la gente que ha votado a la CEDA, al Partido Radical Media España, está con Franco. O sea, no es un grupo de militares que sale
fue a la desesperada cuando ve que matan a Calvo Sotelo, es cuando Franco se decide a unirse al alzamiento, porque él estaba seguro de que lo normal era que perdieran, y además, si perdían, en el mejor de los casos, si no perdían del todo, una guerra civil, que lo normal es que perdieran también, pero no tenían, igual que en Rusia. También hay un trabajo muy freudiano en torno a Lenin y a muchos otros personajes, que eso es muy interesante y también muy divertido, ¿no? Bueno, Lenin está visto como un cobarde absoluto. Total. Incluso a la hora de morir. Esa parte es divertida, la verdad. Es como Lenin, que es muy cobarde, jovencísimo, pero a la misma edad que su padre, cuando de pronto tiene todo el poder en la mano, de pronto ve que se muere. Empieza a tener accidentes, cuento cómo se le queda el cerebro cuando le hacen la autopsia, tiene medio cráneo normal y el otro medio cerebro convertido en una bola negra. No había irrigación, o sea, unos dolores atroces. Un cobarde patológico. Se desmayaba de susto. Cada vez que hubiera una manifestación o movimientos de la policía, se desmayaba literalmente. No soportaba nada que amenazase su integridad física. Fue siempre pusilánime en grado clínico. Tiene 53 años solo. Y a los 56, que está muy poquito. Muy poco, está 5 años en el poder. Pero le dice a Stalin que si se lo pide, le dé cianuro. Y Stalin dice que por supuesto se lo dará. Pero cuando se lo pide, no se lo da. Y es lo que cuento es cómo cambia, cómo Lenin, de ser el amo de Stalin, se convierte en el esclavo de Stalin. Y Stalin al final se burla de él, las últimas cartas, me dice, te vas a morir sufriendo como un perro, porque no me conviene. A ver si voy a pasar yo a la historia como el que te ha matado. Y le dice al Politburó que qué opinan de si le tiene que dar cianuro, porque él no se ve con corazón, no tiene valor para darle al camarada Lenin el cianuro que le ha pedido. Y el camarada Lenin sufriendo como un cabrito allí, y la mujer que no quiere suicidarse con él. Pues es una historia es alucinante. Terrible, terrible. Es el hombre más malo, sin duda, del siglo XX, quizá de la historia de la humanidad, el más malo ha sido Lenin. Tuvo una enorme suerte, que fue la de morir pronto. Claro, comparado con lo que viene después, que es Stalin, pues naturalmente la figura queda de algún modo como preservada. Yo veo todavía más mala gente a Lenin. Cree lo que Stalin no cree, es decir, que efectivamente va a cambiar la realidad y que todo el mundo va a ser muy dichoso y que todo el mundo va a tener dinero. Stalin sabe perfectamente que la gente no va a tener más dinero ni a ser más dichosa. Lenin lleva su idealismo a extremos, pues bueno, ilimitados, como Marx. ¿Diferencia con Stalin? Stalin era un trabajador en la factoría de Lenin, que heredó la fábrica. Pero Stalin no inventó absolutamente nada, igual que Mao. Lo que hacen es desarrollar lo que hace Lenin en todos los aspectos, con más medios, porque tienen más capacidad, porque ya han matado a mucha gente y el aparato del partido ha pasado de 10.000 a 5 millones. Y claro, con 5 millones más la Checa, más el Ejército Rojo, pues tienes un control absoluto y por eso puedes matar más. Pero mató más Lenin en relación a sus fuerzas que nadie, nunca antes y nunca después. Nadie ha matado tanto como Lenin, salvo Pol Pot. Es verdad que estuvo mucho tiempo en el exilio, de ahí también su cobardía. 17 años de 47 que tenía cuando llega a Rusia la revolución. 17 se los pasó en el exilio cómodamente, de balneario en balneario, pagó por la madre, por lo que robaba Stalin para el partido, atracando bancos. Otra frase tuya dice, lo esencial del comunismo no es lo que tiene de diferente, sino de semejante. Claro, el comunismo ha tenido una tragedia y es que se lo han quedado los historiadores. Bueno, el problema no es la historia del comunismo, no es la historia de Rusia, el problema es qué es el comunismo. Lo que más oscurece hoy la comprensión del comunismo es la plaga de langosta de los historiadores especializados en él, no porque todos sean malos, sino porque son en su mayoría una plaga vampírica cuya oscura y aleteante bandada sume en la oscuridad lo que debería iluminar. Bueno, dice Federico, con ironía, claro, que el tema del comunismo es tan grave que no se puede dejar en manos de los historiadores. Entonces, claro, los historiadores te van el detallito, no, pero es que Rusia es muy distinta, es que España es muy distinta, ¿no? Y cada persona de los que mataban era distinto. ¿Y eso qué tiene que ver? Sí. La cuestión de fondo es la ideología. Lo importante es lo que tiene de ruso Lenin, que era muy poco ruso, ni Mao. Ni en España, Largo Caballero, La Pasionaria y tal. Che, de cubano que tiene. Che, es un puñetero argentino. El jefe de la Checa de Zizki era polaco, su segundo era letón. Es decir, pero si no eran ni de cada país, al contrario.
querían que fuera de fuera, porque si no les costaba matar. Eso te iba a decir, ahí llegas a la conclusión, que no está mal visto. Lo mismo que hace Castro con el Che. El Che llega a La Habana, no ha visitado nunca una casa, no ha estado nunca en La Habana, se va directamente a la cabaña a matar cubanos. Ah, y encima presume. Pero igual, Dzerzhinsky por lo menos había estado en la cárcel del zar, pero el odio que tenía a todos los rusos, en cuanto puede matar rusos, se pone a matar los que, bueno, es que no dan más abasto. ¿Qué cara tiene Dzerzhinsky? Yo creo que es el que más miedo da, ¿eh? Félix de Hierro, como le llamaba a Lenin. Lenin lo adoraba. Es cuando Lenin dice, ser un buen comunista es ser un buen chequista. Y dice que todos los comunistas tienen que convertirse en delatores de sus compañeros, de sus familias. Volviendo a lo de los historiadores, dice que tienen afán necrológico. Sí, viven que si hay más muertos aquí, que si hay más muertos allá. Incluso de enterrar el comunismo. Ah, claro, es que el comunismo dicen que ya ha acabado. En la entrevista en Libertad Digital lo dice hasta Richard Pipes. Sí. Dice que el comunismo no tiene futuro. Caramba, pues menudo presente tiene. Acaba de reafirmarse en el marxismo-leninismo nada menos que Xi, el chino. O sea, son 1.400 millones de personas obligadas a ser marxistas-leninistas. Si llega a tener futuro... También memoria en el sentido de lo que deja detrás de las secuelas. No es una historia ahí acabada, sino memoria hasta nosotros para que conservemos la memoria, el recuerdo necesario para entender lo que ahora está sucediendo. Que eso es metáfora de la no muerte del Che Guevara, por ejemplo. Supuesto. Es que el libro está lleno de coincidencias que son... Es que es tremendo. Por el caso del Che, que Castro lo da por muerto cuando está en África, no ha muerto, pero Castro se lo quiere quitar de medio. Y entonces lee en un acto público la carta que le había mandado, como era tan cursi, para despedirse de él si le pasaba algo. No le había pasado nada, estaba fracasando en África como fracasó en todas partes. Con la viuda de negro vestida. Y la pone la viuda de negro, leen la carta de que el Che despidiéndose, que además la carta dice, lo único que lamento es no haber comprendido el talento, la inteligencia, tu sentido de la revolución, haberlo comprendido demasiado tarde. Y el tío está vivo, y durante 1 año y medio lo mantienen en secreto hasta que al final lo mandan a morir a Bolivia. O sea, el héroe, y está todos en ahí Cuba, con además, pegatina. incógnito, ¿no? Está de incógnito, no podía salir, estaba en unas casas, y el colmo es que llega Fidel Castro y va a ver dónde estaban cuando lo van a mandar a Bolivia, a ver si lo matan de una vez, porque no, él no quería matarlo, porque esas cosas luego se saben en Cuba. Él quería que muriera, dice, no quieres ser un héroe, vas a ser un héroe. Y entonces él, esto como les cronometraba cuando estaban haciendo maniobras y tal, entrenándose para ir a Bolivia por la altitud, él les cronometraba. Va, che. O sea, es una cosa, dice, pero qué monstruo. Pues que son monstruos. O sea, los líderes comunistas del siglo XX y del XXI son verdaderos monstruos. Los años 20-30 en Europa y especialmente en España son los años en los que no hay más que criminales. Son sociópatas criminales, ¿eh? Bueno, da unas cifras verdaderamente, dice que es la mayor tragedia del siglo XX. El dato básico, se supone que ha habido 110 millones de personas asesinadas en los países comunistas. Se supone que Stalin pues asesinó a 42 millones, que Mao a 21 millones. Que esa masacre, que ese asesinato colectivo se disculpe, se olvide y además se intente maquillar con unas ideas a favor de los pobres y de los desheredados, pues la verdad es que es algo muy, muy lamentable. Volvemos a lo esencial del comunismo, que no tiene diferente sino de semejante, por ejemplo, en la cosa de robar. Siempre. La trocracia. La base siempre del comunismo, como es quitar a la gente su propiedad, claro, entre eso y el latrocinio común no hay diferencia. Hombre, los comunistas honrados, que lo he sabido, claro, intentan diferenciar. No, yo lo hago para el partido, es la corrupción. Dice, o sea, que tú le robas a Pepito para el partido, pero claro, en el camino se pierde. Primero, Pepito pierde lo suyo y luego el partido no existe. El partido eres tú, y os lo quedáis. Lo primero que hace Lenin es quitarle las casas a los burgueses, y quedarse con sus dachas, violar a sus mujeres, matar a sus hijos. Para no gustarles la propiedad. Bueno, la de los otros, pero la suya, bueno, en cuanto tienen no la sueltan. De hecho, tuvo que caer todo el imperio soviético para que soltaran una parte de la propiedad. Y hablando del latrocinio, lo que ocurre en España con el oro. Bueno, esa es una parte. A mí es de lo que más me ha gustado del libro. Bueno, aparte de la parte de Francia y el conclave sí, pero en lo el de que se España analiza... es que hay dos cosas, que es el terror rojo en Cataluña
Y luego Bueno, ahora sí que lo comentamos porque eso es... Pero el latrocinio, ahora que está de moda reivindicar lo peor del socialismo español, porque al menos en esa época había una rama, la de Besteiro, que no quiso la guerra civil. Pero Largo Caballero, y sobre todo Negrín, que es el hombre de la Unión Soviética, Negrín lo roba todo, se queda con los presupuestos. Como Largo Caballero era una acémila y Azaña estaba al helado porque no quería la guerra y era un cobarde como Lenin, no quería saber lo que pasaba, se queda con los presupuestos. Se queda con el oro del Banco de España. Una cuarta parte lo vende en Francia, lo que puede, y 3/4 partes se lo da a Stalin, a cambio del poder, naturalmente, que Stalin lo hace presidente del gobierno. Pero es que además roba los cuadros del Prado, roba el Tesoro Artístico Nacional, roba las cajas de valores de todos los bancos y todas las cajas de ahorro de España, que luego se lo reprochan Lister y tal. Y el Monte de Piedad. Todo el Monte de Piedad, y decía el canalla de Lister, dice, que donde están hasta las modestas alianzas de gente afecta a nuestra causa. ¿De qué te crees? Que cuando robaba las cajas miraran a ver si eran comunistas o de derecha, se lo llevaron todo. Y el colmo es cuando roba ya todo el archivo numismático, que está en el Archivo Arqueológico Nacional, y entonces se lleva todas las monedas, que está toda la historia de España. El oro, la plata, monedas cartaginesas de todas las dinastías romanas. Entonces lo llevan por el oro para robar, y se lo roba, Prieto, se lo roba a Negrín. Y entonces el canalla, Don Inda, que era un gángster, lo que hace es fundirlo, para que no queden rastros de que eso son las monedas y tal. Devaluarlo. Y lo hace Venceslao Roces, que es el traductor del Capital al español. Es decir, no estamos hablando de gentecilla tal. Que es la traducción que tú leíste. La que yo leí, el tomo primero del Capital en español, yo lo había visto en tapa dura, que es lo que se veía en el franquismo, pero ya en la democracia, y es el del Fondo de Cultura Económica, el traductor es Venceslao Roces, también del Manifiesto Comunista. Este es directamente el que, pistola en mano con unos tíos, va por la noche al museo, y entonces las monedas de oro, salvo las que pueden esconder, ahora me cuentas la historia de esa pareja. Felipe y Felipa, que son una pareja maravillosa. Es que ellos cavan. Excavan por la noche y van guardando en los muebles, en las ranuras, van metiendo las monedas de valor, del más valor histórico. El centén de no sé qué, de Don Pedro el Cruel, o sea, unas cosas tremendas. Pero el tío al final llega, y a oscuras, porque no tenía luz, con un quinqué, cogía las bandejas de monedas, ¡buah!, y le echaba en la gorra de los milicianos. Y lo romba a un saco. Lo roba todo. Nadie ha robado nunca tanto como Negrín. Es verdaderamente asombroso. Y todavía lo reivindican. Que sería más gracioso si no fuera porque ellos decían que era para ayudar a toda la gente. Nunca todos los españoles nunca ayudaron a nadie. Nadie, se lo quedaron ellos, y para corromper, por ejemplo, Prieto, para que le dejaran fundir las monedas en el crisol del Banco Central de México y que no quedaran huellas. Son 120 maletas las que se llevan solo en el yate Vita Negrín, 120 maletas de joyas, de oro, de monedas y tal. Y curiosamente ya a Veracruz solo llegan 100. O sea, en el camino, en el camino entre Bélgica, mira que no hay más que agua, pues en el camino ya se pierden 20 maletas de joyas de particulares, de las cajas, del Monte de Piedad, más toda esa maravillosa serie de monedas que es toda la historia de España en monedas, y luego ellos hacen desaparecer el resto. Para que no se las quedaran tampoco los nacionales, esa también es la excusa que hay que decir que, por ejemplo, los nacionales nunca quemaron una iglesia, nunca robaron nada, nunca vendieron nada. Ahí tenían, en el epílogo saco, pues gente como Larraz, que es el que hace la conversión de la deuda, y partiendo de una situación en que no tenían nada, prácticamente, salvo la gente que tenía. Claro, la gente tenía que sobrevivir, y haciendo bien las cuentas y pagando todo lo que debían, acabaron en la España nacional, que no tenía recursos, estaba mucho mejor y no tenía hambre que la España republicana, que tenía muchos medios, pero lo robaban todo. El hombre es tomado como simple medio, no es un fin para sí. Ellos sí son fines para sí, esta pandilla de cobardes, pusilánimes asesinos. Los vivos deberían realmente cerrar sus bocas y dejar hablar a las tumbas, dejar a las almas de los muertos enseñar a los vivos lo que significa vivir, lo que significa morir, lo que significa estar muerto, pero todavía vivo. ¿Qué es la agenda del bien? La agenda del bien es una idea genial de Stephen Koch, que es cuando tú eres de izquierdas, eres superior. Y sabes más, por ejemplo, más que el obrero de lo que es la clase obrera. Sabes más que el filósofo de filosofía, porque eres comunista.
y por extensión de izquierdas. Aunque no hayas trabajado nunca. Aunque no haya, es más, mejor que no hayas trabajado nunca. Pero ya estás en la agenda del bien. Pues los primeros que se van al campo de concentración o al pelotón de fusilamiento son los líderes sindicales. Porque resulta que ahora los sindicatos no están dispuestos a que de repente vengan una pandilla, que ellos sí lo saben, una pandilla de señoritos del pan pringao que han sido siempre mantenidos por papá o mamá, cuando no por robos. Lenin, digamos, está más o menos archivado como crimen, porque el crimen mancha mucho. Pero en cambio, lo que crea Münzenberg es la idea de que el comunismo es el bien, porque lo que hay enfrente es el mal. Entonces tú no tienes que definir el bien, tienes que decir qué es el mal. Y si te lo inventas, te lo inventas. Y a partir de ahí, como estás contra el mal, ya automáticamente eres bueno. Es lo que dice Pablo Iglesias cuando dice: yo no quiero imponer una dictadura del proletariado en España. Dictadura ni la del proletariado. Lo que yo quiero es que los niños no tengan que buscar en la basura de los hoteles de 5 estrellas para poder comer. Dice: sí, pero los niños en España, el problema es la obesidad infantil, o sea, ¿qué me está contando este tío? Se ha puesto en el lado del bien, Claro. porque ha creado una caricatura del mal y automáticamente por el hecho de denunciarla ya eres bueno. Oye, y es un negocio fantástico, o sea, prosperas en la universidad, te dan premios literarios, te dan programas en la tele, pero tienes que ser realmente un canalla, es decir, hacer una caricatura del mal para automáticamente ser bueno. Desde luego. Y eso es el éxito del comunismo que dura hasta hoy.